Listo, muchachos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí presente, por asistir a la clase. Y pues nada, empezamos con ya la parte 2.0 de la clase de Forex básico. Ya empezamos a ver un poquito más de gráficos de la parte práctica de Forex y a codearnos un poquito más con el mercado, ¿ok? Entonces, estaríamos hablando ya de la parte de analizar. Entonces, para analizar, primero tenemos que saber que existen tres tipos de análisis de mercado de Forex. Esto se ve un poco en la presentación, pero hoy lo vamos a tocar un poco más a detalle. Entonces, ya sabemos que está el análisis técnico, el análisis fundamental y el análisis de sentimiento. Siempre hay un debate entre las personas de cuál es el mejor o cuál es el que más sirve, cuál es el que más da profit. Y sinceramente me gusta mucho como como lo explican aquí, porque es cierto, así es más o menos como se maneja los tres distintos tipos de análisis. Entonces, ¿qué nos dice el ejemplo? El ejemplo nos dice que es como estar de pie en un taburete de tres patas. Si una de las patas es débil, te terminas cayendo. Lo mismo ocurre en el mundo de Forex. Si tu análisis de cualquiera de los tres tipos de comercio es débil y lo ignoras, hay una muy buena probabilidad de que termines perdiendo con tus operaciones porque tienes uno que no practicas, básicamente. Entonces, ya tocando cada uno por uno, nos vamos al análisis técnico. El análisis técnico se basa en el movimiento de los precios. Ese es el principal concepto. La teoría dice que una persona que consulte los movimientos históricos del precio puede determinar las condiciones comerciales de la actualidad y conocer el movimiento potencial del precio. Ok, básicamente lo que se está diciendo aquí es que nosotros podemos realizar o ver en cierta manera los precios históricos o los movimientos históricos del precio y determinar cuándo fueron puntos importantes en toda esa época que se movió. Entonces, la principal razón para el uso del análisis técnico es que teóricamente toda la información del mercado actual se refleja en el precio. Si el precio refleja toda la información que hay por ahí, entonces el análisis técnico es todo lo que uno necesita para saber operar correctamente. Entonces, nos dice, ¿alguna vez has oído el dicho que dice, la historia tiende a repetirse? Bueno, con el análisis técnico nos pasa mucho esto debido a que eh, esto nos da muchas ideas de qué es lo que pasa. Entonces, si un punto respeta eh, todos los días a las 2 de la tarde el precio 1.3205, por decir algo, por decir un ejemplo, hay que estar pendiente el día siguiente a las 2 de la tarde en el precio 1.3205, porque sabemos que ese precio tiende a respetarlo a esa hora y en esos movimientos, ¿entiendes? Entonces, ahí es donde nos referimos a que buscamos el pasado, básicamente, del par. Para análisis técnico también es importante y resaltar como un ejemplo para que lo veamos de forma básica. Imagínense que estamos en un bosque, ¿verdad? En el bosque nos dice, cuando nosotros nos perdemos, básicamente, nos perdimos en este bosque y nos dice la gente cuando ya estábamos yendo al bosque nos habían dicho, trata de buscar la parte más alta para poder ver para que te salgas del bosque, ¿cierto? Entonces, digamos que fuimos al bosque, nos perdimos y dijimos, ok, yo voy a ver la parte más alta para ver dónde estoy y tratar de salir de este bosque. Entonces me voy a un árbol, subo un árbol, este sería mi punto A, por así decirlo. Subo un árbol y veo más o menos dónde estoy. Después subo un punto más alto, que sería mi punto B, y aquí puedo ver un poco más arriba y pues veo dónde está el campamento, veo dónde están las otras cosas, pero todavía no llego a ver la salida. Y llego al punto C, que serían las montañas. Eh, este punto C yo puedo ver prácticamente todo. ¿A qué me baso con estos tres puntos del ABC? El ABC en cierto modo en el análisis técnico vendrían siendo las temporalidades. Mientras más grande la temporalidad, mientras más observado puedo yo ver el par de divisas, más fácil se me hace a mí determinar para dónde ir, si para una compra o para una venta.
¿ok? Entonces es muy importante el análisis técnico con las temporalidades, ¿ok? Entonces seguimos con el análisis fundamental. El análisis fundamental es una forma de ver el mercado mediante el análisis de las fuerzas económicas, sociales y políticas que pueden afectar a la oferta y demanda de un activo. Si piensas en ello, o sea, esto está muy bien escrito y tiene mucho sentido. Entonces, lo que quiere decir esto es que las fuerzas económicas, sociales y políticas pueden afectar a la oferta y demanda de un activo. O sea, en cierto caso, aquí hablaría de nuestra divisa. Ok, usar la oferta y demanda como un indicador sobre a dónde podría ir el precio es fácil. La parte difícil es analizar todos los factores que afectan a la oferta y demanda. ¿Qué quiere decir con esto? Que, ok, nosotros sabemos, ok, espérense, que se movió esto. Ok, nosotros sabemos muy bien que la oferta y demanda son los que nos dice, es el indicador más grande que tenemos nosotros para ver para dónde va el precio, porque literalmente es donde para dónde se mueve el precio. Entonces, el detalle está, no es en cómo, el detalle está en saber cuáles son los factores que afectan a la oferta y demanda. Ok, ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué está afectando de que los consumidores no estén ofertando? ¿O qué está afectando a que los consumidores no estén demandando esta divisa, por así decirlo? Entonces, dicho de otra forma, tienes que analizar múltiples factores para determinar qué economía tiene más salud que otra. Tienes que entender las razones de por qué y cómo algunos eventos afectan a la economía de cada país y la política monetaria que, en última instancia, afecta al nivel de demanda de su moneda. Entonces, básicamente, acuérdense que estamos trabajando con pares de divisas, no vas a estudiar una sola divisa en sí. Entonces, tú tienes que estar enfocado en distintas noticias, ver la parte política, económica y todo ese tipo de cosas de los dos países, no solo de uno. Porque si vamos a buscar una compra, tenemos que ver la venta del otro. Si más o menos me entienden ahí. Si estamos buscando la compra de nuestra divisa base, tenemos que buscar la venta de nuestra divisa secundaria, ¿cierto? Entonces, seguimos. De todas maneras, en lecciones posteriores aprenderás cuáles son los datos económicos que tienden a impulsar a los precios en el mercado de Forex y por qué lo hacen. Pero por el momento, quédate con que el análisis fundamental es una forma de analizar los movimientos potenciales de una divisa a través de la fortaleza o debilidad de las perspectivas económicas de ese país. Esto está súper resuelto con este último párrafo, ¿ok? Dígame si alguno tiene una pregunta, porfa. Yo voy a seguir para la otra de todas maneras. Si todos lo ven correcto, porfa, un 5. Si han entendido hasta ahora todo bien. Bien, se está llenando la sala un poquito más. Qué bueno, me alegra eso, muchachos. 5 entonces, 5. Todo lo demás, bien. Perfecto. Bueno, entonces seguimos. El análisis de sentimiento. Anteriormente comentamos que los precios se reflejan de forma teórica con toda la información disponible del mercado. Pero por desgracia, para nosotros los traders esto no es tan simple. Es por eso que el análisis de sentimiento es importante a la hora de operar. Cada trader tiene su propia opinión y de por qué el mercado está actuando de la manera que lo hace. Ok, aquí yo voy a tomar las riendas y voy a dar mi punto de vista con el análisis de sentimiento. Básicamente, muchachos, como le dije en la presentación cuando le estaba dando la clase de la academia o cómo se manejaba la academia en sí, yo les decía que el análisis de sentimiento, perdón, es algo muy personal. ¿A qué me refiero con algo muy personal? Imagínense que nosotros estamos todos en un mercado, porque eso es lo que es Forex. Es un mercado totalmente abierto. Entonces, imagínense, como bien sabemos, este mercado se basa de la oferta y la demanda, ¿cierto? Entonces, eh, cada trader o cada operador o cada persona que mete una operación en el mercado tiene sus sentidos o sus sentimientos en sí con cada operación que refleja. ¿A qué me refiero? Si yo estoy digamos, en un mal día y yo metí una operación en compra a un par de divisas que yo dije, bueno, sí, yo voy a meter la compra porque, no sé, me siento mal y quiero ganar dinero por avaricia. Me voy con avaricia
y le doy a compra. Y resulta ser que está otra persona detrás de esa misma computadora diciendo yo voy a meter venta porque esto. Él analizó y pensó bien sus cosas y dijo yo voy a meter venta y voy a esperar a que caiga este par. Así y sucesivamente así es como se maneja el mercado. Mientras más compras haya, todo se basa en los sentimientos que tengan las personas, básicamente, porque cada operación que nosotros metamos va con un sentimiento, así nosotros no lo veamos, va con un sentimiento reflejado de que básicamente, como todos lo estamos haciendo aquí, lo queremos hacer aquí, queremos ganar o tener un profit con esa operación, pero hay otros que básicamente metieron la operación por meterla y no les importa mucho. Entonces es un conflicto de sentimientos que no vemos, pero el mercado está lleno de esto. Entonces el análisis de sentimientos se basa, mi punto personal de vista, es que el análisis de sentimientos se basa en que nosotros somos una cadena o un, un grupo de personas o grupo de traders grandísimo en donde metemos operaciones basadas en sentimientos. Y estos sentimientos son los que dan la oferta y la demanda. Algunos van a dar profit, otros van a dar no profit. Y lo que tú tienes que basarte es en mantener tus sentimientos totalmente cero. O sea, tratar de meter operaciones con puro análisis técnico y análisis fundamental y tratar de mantener tu mente centrada de que tú no vas a tener emociones si el profit, si la operación se te va a profit o no se te va a profit, ¿ok? Porque básicamente es un mercado y así como podemos ganar, podemos perder. No lo veamos nunca como un casino, que es el error que todo el mundo ve. Y es que la diferencia grandísima que quiero tocar este punto aquí, y porque muchos me han preguntado que cuál es la diferencia entre Forex o cualquier mercado del mundo contra un casino, y es que cuando tú entras a Forex, básicamente tú estás invirtiendo tu dinero en una moneda, nunca estás perdiendo, o sea, tú no estás apostando por nada, tú apuestas a una moneda, básicamente, o sea, tú estás comprando una moneda, lo que estás queriendo es que esa moneda suba su valor, básicamente. Entonces, quedamos todos claros con esta parte, no me quería extender mucho, pero lo hice. Quería saber si todos vamos bien con esto. 5 5 5 perfecto, perfecto. Entonces, seguimos, muchachos. Entonces, ¿qué tipo de análisis es el mejor para operar en Forex? Tengo el chat, perfecto, ok. A lo largo de nuestra trayectoria en Forex encontraremos muchas personas que van a defender el análisis técnico, que van a tomar el análisis fundamental como algo base. Hay muchas personas que se basan en esto nada más. Básicamente mi consejo, muchachos, es que nos tomemos la disciplina de tratar de trabajar con los tres, porque es como dije al principio, claro que hay unos que a lo mejor van más con tu estrategia, con tu forma de ser, porque uno se relaciona con el otro, pero básicamente los tres son muy importantes. No podemos dejar pasar uno, porque muchachos, vamos a verlo en forma de inversión. Lo que nosotros queremos es que hacer profit, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hacer profit, yo quiero tener la mayor cantidad de cosas que me garanticen a mí un profit. Entonces, si yo opero con tres análisis diferentes, yo me siento más confiado de que mi profit va a resultar, ¿cierto? Si nada más opero con uno, ¿qué puedo esperar? Que a lo mejor me falle porque no lo, por ejemplo, si le hice análisis técnico, pero no le vi las noticias y la noticia me hizo que cayera el par y yo estaba esperando una compra, ahí es donde tenemos el error. Por no haber visto esa noticia, yo hubiese salvado mi dinero, básicamente. O hubiese metido una venta y doblo mi dinero, básicamente. Entonces, en sí no existe ningún tipo de análisis perfecto o el mejor, sino algo va a tu medida que vayas entrando en el mundo de Forex, te vas a acostumbrar poco a poco a ello, ¿ok? Ok, entonces, aquí empezamos un poco más con análisis técnico. En análisis técnico vamos a tocar qué son los tipos de gráficos. Esto lo vimos en una reunión que tuvimos el martes, no, sí, el martes creo que fue, que estuvimos en el estudio de mercado y básicamente lo que vamos a ver es los tipos de gráficos.
Ya sabemos que nosotros estamos estudiando pares de Ibiza, cómo se mueven más o menos, que hay movimientos tanto alcista como bajista, y ahora vamos a ver los tipos de gráficos. Entonces, tendríamos primero y principal el gráfico de líneas. El gráfico de líneas simplemente se dibuja una línea en cada uno de los precios de cierre dentro del marco temporal en el que en el que visualiza el gráfico. Cuando los diferentes cierres se unen mediante una línea, podemos ver el movimiento general de los precios durante un periodo de tiempo específico de un par de divisas. En la siguiente figura te mostramos un ejemplo de un gráfico de líneas para el par de GBP USD, que sería la libra contra el dólar. Ok, básicamente muchachos, esto me va a salir un segundo y voy a abrir. Yo creo que puedo hacerlo hasta aquí. Ok, sí, lo voy a hacer aquí. Perdón. Ok, aquí creo que puedo borrar. Sí, voy a tratarlo de hacerlo en blanco así que todos lo ven. Ok, ahí están viendo todo. ¿Están viendo la L más o menos que hice? Necesito que me perfecto. Entonces, yo voy a marcar este punto. Perdón por mi letra, estoy tratando de hacerlo lo más perfecto que pueda. Ok, entonces, básicamente, ¿qué hice aquí? Aquí voy a explicar cómo funciona el gráfico de líneas, básicamente. Imagínense que nosotros tenemos estas coordenadas, perdón. Tenemos un precio y tenemos una temporalidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir los puntos. Y así sucesivamente. Okay. Entonces, el primer día tuvimos que el precio estuvo en $5, por decir una divisa. El primer día el precio estuvo en $5. Después el segundo día bajó a 2 y después el tercer día subió a 5, a 10, perdón. Entonces, ¿qué es un gráfico de líneas? Básicamente lo que estamos haciendo aquí, estamos uniendo puntos. ¿Cuándo cerró? Aquí. Entonces nos vamos al día 2 o a la temporalidad que tengamos. Ok, la temporalidad siguiente subió a 10. Bueno, aquí tenemos el otro punto y marcamos así sucesivamente. ¿Ok? ¿Entendimos todos esta parte? Es algo totalmente básico. Perfecto. Me gusta, muchachos. Me gusta que hayan entendido. Ok. ¿Cuál es el detalle con... espérense. Ok, perfecto. ¿Cuál es el detalle con el gráfico de líneas, muchachos? Que el gráfico de líneas básicamente no nos da mucha información del mercado. O sea, sí. Al final voy a dar la explicación ok, de la temporalidad. Ok, vamos a hacer una temporalidad. Al final lo voy a hacer porque voy a irme al TradingView y ahí lo puedo explicar mejor. Ok, Roger. Perfecto. Quedamos así. Listo. Entonces, ¿cuál es el detalle con el gráfico de líneas? Con el gráfico de líneas, el problema o el único detalle en sí que no nos beneficia es que no nos das la suficiente información para hacer análisis técnico, que es lo que queremos. Entonces, podríamos saltar a conocer el gráfico de barra. Los gráficos de barra son un poco más complejos, muestran los precios de apertura y cierre, y así como los altos y bajos. La parte inferior de la barra, esto no voy a tratar de no decirlo porque los quiero explicar en la siguiente imagen, que la tenemos aquí, se nos hace más fácil. Pero básicamente el gráfico de barras nos muestra lo mismo. Nos muestra cómo se ve el mercado, básicamente, y aquí abajo tenemos la imagen de cómo se ve en el gráfico, ¿ok?
aquí abajo. Entonces, seguimos a explicar el gráfico de barra. ¿Qué nos muestra el gráfico de barra? Nos muestra un máximo, una apertura, un cierre y un mínimo. La vela roja o la barra roja de del lado izquierdo vendría siendo una barra bajista, ¿ok? De aquí al lado derecho tenemos un máximo, un cierre, una apertura y un mínimo. Ahora, la barra verde totalmente, como sabemos, va a ser una barra alcista. Entonces, ¿qué quiere decir máximo? ¿Qué quiere decir apertura? ¿Qué quiere decir cierre? ¿Qué quiere decir mínimo? Lo que estaba diciendo Roger ahorita, que voy a tocar el tema un poco, todo se basa en una temporalidad. Siempre vamos a estar trabajando en una temporalidad. Las temporalidades básicamente vamos a tenerlas desde 5 minutos hasta un mes, ¿ok? ¿Qué nos va a representar la temporalidad? Dependiendo del gráfico que tengamos, si tenemos un gráfico de barras, cada barra cada barra nos representa la temporalidad que tengamos. Entonces, ¿qué quiero decir? Si yo tengo una temporalidad de 10 minutos o de 15 minutos, por decir un ejemplo, cada barra va a determinar 10 minutos o 15 minutos, dependiendo de la temporalidad que tengamos. Entonces, digamos que tenemos una temporalidad, en este caso, viendo esta imagen, de 5 minutos, ¿verdad? Tenemos esta barra empezando. Imagínense que esto no existe, la barra verde todavía no existe, y estamos con la barra roja, y está empezando. Entonces, abre aquí. Esta es la apertura. Esto es lo que se llama apertura. Abre la barra, llega, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, llega a este mínimo, marca su mínimo, que sería el precio más bajo de la sesión o de esa temporalidad, en que se mantuvo en esa temporalidad. Digamos que empieza a subir, marca mi máximo, que sería el precio más alto en esa temporalidad para esa vela, para esa barra en sí, y vuelve a bajar y me marca mi cierre. Cuando ella marca el cierre, automáticamente se vuelve a abrir una barra, y aquí estaría la apertura de la nueva barra, donde está el cierre en la anterior. Entonces, aquí comienzan otros 5 minutos. Me marca un máximo, me marca un mínimo, me marca un cierre. Y aquí comienza otra barra y así sucesivamente. ¿Entendimos? Porfa, 5. Mandan 5 para saber si entendimos. Perfecto. ¿Entendiste lo de la temporalidad? ¿Entendimos todo lo de la temporalidad? ¿Se explicó bien? Perfecto, perfecto. Entonces seguimos, muchachos. Ahora, ¿cuál es el detalle? Vamos a ir atrás un segundo. ¿Cuál es el detalle con el gráfico de barras? Si nos devolvemos al gráfico en sí, al capture que se le hizo al GPU USD, vemos que es bastante dificultoso para nosotros como trader ver cómo, o sea, cómo se define, eh, cómo leer este tipo de gráfico, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos otro tipo de gráfico que sería el gráfico de las velas japonesas, que es el gráfico más famoso y básicamente tiene la misma teoría. Voy a sentarme, porque tiene la misma teoría. En sí, la única diferencia es que el precio de apertura y el precio de cierre viene recortado y, perdón, está marcado. No sé si ven aquí el lapicito como marca la vela como tal. Entonces está cubierta esa parte que faltante y se nos hace más fácil a nosotros los traders para identificar cuándo es una vela alcista, bajista, donde tuvo su apertura, donde tuvo su cierre y ese tipo de cosas. ¿Se entendió bien? Esa es la única diferencia de las velas japonesas y nos dan las mismas información que sería apertura, cierre, máximo y mínimo. Lo único, otra diferencia, es que el máximo y el mínimo van a estar marcados por mechas. Esa es otra cosa que tienen las velas japonesas. Las velas japonesas tienen mechas. ¿Ven esta parte de arriba de la vela que sobresale por aquí? Eso es una mecha. La parte de abajo también lo es. Lo que quiere indicar es que esta mecha, aquí este punto de arriba, sería mi punto máximo y este punto de aquí abajo sería mi punto mínimo. Este punto sería mi punto de cierre y este el de mi apertura, dependiendo de qué tipo de vela haya sido, si haya sido alcista o haya sido bajista.
Entonces, ¿entendimos las velas japonesas? Ok, así es como se ve un gráfico de velas japonesas y pues es bastante importante hacer notar que las velas japonesas son importantes porque siguen distintos patrones. De todas maneras, yo tengo un libro que se los voy a mandar para que vean ese libro porque de verdad se basa mucho en análisis técnico y tenemos que ver, hay estrellas fugaces, hay muchos patrones, de verdad. Entonces, quiere decir que si hay dos velas positivas y una bajista, esto representa un posible cambio de tendencia y ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, básicamente, estos serían los tres tipos diferentes de gráficos. Y bueno, muchachos, así como concluye la clase 2.0, estoy súper activo para darle las 2.1 porque se viene con muchas sorpresas. No les quiero ni contar, se viene muy full, muy llena. Muy llena. Entonces, muchachos, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, háganmela saber al chat. Es cierto, Peter, hay un video en YouTube de patrones de velas muy recomendable. Muy recomendable. Ok. Sí, ya está grabada. Esta clase se fue con todo. ¿Qué dice Marco? ¿Qué pregunta tiene sobre el análisis fundamental, hermano? Sí, totalmente, Marco. Yo vi tus estados, por cierto, y me, me he querido estar metido. No he chequeado el yen japonés, pero ese tipo de noticias sí afecta, Marco. Sí lo afecta. O sea, eh, ¿qué te puedo decir? Cuando hubo el atentado aquí en Parkland, bueno, no hubo un atentado porque el chamo se metió, pero, y disparó, por cierto. Pero cuando pasó ese evento, cada evento que tenga como relevancia, digámoslo así, sí, sí, me imaginé, pero cada evento que tenga como bastante relevancia en las redes sociales, en la economía, no tanto en la economía, pero una parte política, porque ya al comentar un político sobre un evento catastrófico en este caso, ya implica sobre la moneda y muchas personas pueden utilizarlo para su análisis fundamental. Entonces, sí tiene que ver, sí tiene que ver. Hermano. ¿Alguna otra pregunta que me quieran hacer? Listo. Entonces, muchachos, muchísimas gracias, de verdad. Esta clase se fue con todo, se vio muy bien, se dio corta, se entendió todo y pues la 2.1 se viene con todo. De verdad se los prometo, muchachos, que les va a gustar mucho porque ya nos vamos a meter en la parte del TradingView y vamos a ver cómo es que se va a ganar dinero, ¿ok? Entonces, muchachos, un aplauso para ustedes. Muchísimas gracias por asistir y bueno, nada, los empiezo a dejar. Los voy a despedir con una musiquita para que no digan que, que soy malo. Never give up. That's true.